Estamos en la ciudad de Cafarnaúm, la ciudad donde vivió Jesús, el pueblo donde Jesús vino a vivir quizá durante 3 años, y aquí se desarrolla el pasaje del Evangelio de hoy que vamos a leer en un instante, pero antes les quiero mostrar el bello lugar que es este. Estamos a la orilla del lago, en la parte de Cafarnaúm, y este es el pueblo donde vivía Pedro y su hermano Andrés, Santiago y Juan, un pueblo de pescadores, y por tanto es aquí donde ocurren los hechos que se nos narran el día de hoy en el Evangelio, del Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando aquí, junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores aquí, y estaban echando el copo en el lago, y Jesús les dijo: vengan conmigo, yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Bien, pues este es el lugar bendito donde Jesús vio a Pedro y Andrés, a Santiago y a Juan, a estos 2 parejas de hermanos que vivían aquí, trabajaban aquí, en esta playa, en este lago, pescadores, y aquí los llamó. Pasando aquí junto al lago, los vio y les dijo: vengan conmigo, los haré pescadores de hombres. Así como Dios había convertido a David, que era pastor de ovejas, lo transformó en pastor de su pueblo Israel, también a estos pescadores de peces los convirtió en pescadores de hombres. ¿Qué significa ser pescadores de hombres? Significa que Jesús los llamó a salvar almas, a llamar almas. Pescar un hombre significa atrapar su corazón, no para, como los peces, sacarlos de su hábitat y hacerlos morir, sino precisamente no para sacarlos del agua a la tierra para hacerlos morir, sino para que el hombre pase de la tierra al cielo, para que encuentre la verdadera vida. Eso es pescar a un hombre para Dios. Atrapar su alma, sí, pero atraparla en las redes del amor de Dios y de la gracia. Eso es lo que los invita a hacer. Vengan conmigo, yo los haré pescadores de hombres. Jesús es el gran pescador que les va a enseñar a ellos a esta nueva manera de pescar. Inmediatamente dice aquí que dejaron las redes y lo siguieron. Dejaron todo inmediatamente, no se lo pensaron más. Después nos dice el Evangelio que un poco más adelante vio Jesús a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Es decir, que después de la pesca, pues ya habiendo terminado la jornada, empiezan a limpiar las redes y a sacar los últimos peces que quedaron enredados y a quitar las algas, ¿no? Entonces Jesús ve a Santiago y a su hermano Juan, que estaban repasando las redes, y los llamó. Y dice aquí que dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él.
Entonces, ¿qué dejaron aquí? Dejando todo, dejaron las redes, dejaron a su padre, es decir, dejaron su medio de subsistencia, en este caso a su padre con los jornaleros, es decir, ellos eran los herederos de esa empresa de pesca familiar, dejaron su herencia, su medio de subsistencia, su profesión, dejaron su familia, dice ahí, dejaron a su padre, dejaron todo, porque encontraron en Cristo ese lote de su heredad. Ya no necesitaban esa herencia, sino que ahora mi herencia es el Señor. Mi posesión es el Señor. Mi nueva profesión es ser pescador de hombres. Mi nueva familia es la iglesia, es Cristo. Encontraron todo en el Señor. El Señor los llamó y inmediatamente, dice, inmediatamente lo dejaron todo. Que el Señor realmente llene nuestro corazón y sepamos escuchar su llamado, no solamente a la vocación de ser apóstoles, que algunos tenemos esa vocación, pero todos tenemos el llamado de Cristo a pescar a otros y el llamado de Cristo a vivir para su amor, a que Él sea nuestro lote de nuestra heredad, que Él sea nuestra familia, que Él sea realmente nuestra vida. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.